Buenas noches. Dios les bendice. Gloria al Señor. Abramos la Biblia en el libro de Juan. El libro de Juan. Padre, gracias, te alabamos, y te adoramos. Amén. Amén, amén. ¿Están contentos de estar en la Aleluya. casa del Señor? Amén. De verdad que usted anhela estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellas. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a deleitarnos con la palabra de Dios en esta noche. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Y dice así, verso 27, y dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, te alabamos, en esta noche te bendecimos, en esta noche te damos gloria, honra y honor. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, en esta noche para que me uses como un instrumento de Dios, para su gloria y para su honra. Que a través de mi vida, Señor, tú nos ministres, nos hables. Pido perdón por mis pecados, pido perdón por los pecados de mis hermanos. Te pido, Dios Padre, tu bendición. Mengo para que tú crezcas y recibas gloria, honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué estaba ocurriendo? El Señor les estaba hablando de que Él se tenía que ir. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos que Él iba a irse y que los iba a dejar, aunque no los iba a dejar solos, sino que les iba a dar la promesa del Espíritu Santo. Pero los discípulos hasta ahora no conocían al Espíritu de Dios, solo conocían a quién, al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo había cuidado, había guardado, había protegido a sus discípulos. Es decir, los discípulos, en la medida en que estaban con Jesús, se sentían cómodos, seguros. ¿Estaban qué? Tranquilos. ¿Por qué? Porque sabían que estaban al lado del Señor y que el Señor nunca iba a permitir que nada malo les pasara. Ya Dios, el Señor, les había demostrado que Dios estaba con Él y les había dado muchas señales de que le daban tranquilidad a los discípulos de que estando con Jesús estaban seguros. Pero el Señor les dice: no, me tengo que ir. De hecho, ya había orado en el monte de Getsemaní, ya se había despedido, prácticamente se estaba despidiendo de sus discípulos, y Él les había dicho que tenía que irse y que los iba a dejar por un tiempo, que Él iba a morir. Pero fíjense que el Señor les dice esto y los discípulos comienzan a tener miedo, temor, y se comienza a turbar su corazón. Y entonces el Señor les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Lo que les está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos es que Él les deja, Él les da como testimonio, como testamento mejor, como legado. El legado del Señor Jesucristo a sus discípulos es ¿cuál? Porque se iba a morir, Jesús iba a morir, y toda persona que sabe que va a morir le deja a sus seres queridos un testamento, un legado, ¿verdad? Amén. Y el Señor Jesús les dice: les voy a dejar la paz. La paz os dejo. Él no les dejó otra cosa, sino que ¡aleluya! La paz os dejo. Gloria la paz os dejo. Y eso le dijo a sus discípulos: la paz os dejo. Y si yo les dejo la paz, pues no tengan temor y no se turbe su corazón. Porque yo les voy a dejar la paz. En el hebreo, la palabra paz, shalom, quiere decir muchas cosas. Entre otras cosas, quiere decir estar tranquilo, estar completo, saber y entender que hay un cúmulo de bendiciones sobre la persona de parte de Dios. La palabra shalom, paz, quiere decir que la persona tiene el favor de Dios, tiene la bendición de Dios. Pero en especial la palabra shalom quiere decir, más que todo, que Dios va a guardar su vida, va a proteger su vida, va a estar con Él y que nada le va a hacer falta, porque en Dios está como completo. Y si está completo, no tiene por qué turbar su corazón o estar ¿qué?
temerosos, que no se turbe vuestro corazón, que no tengan temores. Yo busqué la palabra, el significado de la palabra turbar, turbar, porque el Señor le dice no se turbe vuestro corazón. Y a mí me causó curiosidad, ¿qué quiere decir la palabra turbar o turbarse? Y la palabra turbar o turbarse quiere decir perder el rumbo original, desviarse. Y lo que le dice el Señor Jesús es: no vayan a perderse del rumbo que yo les he dejado. No se vayan a ¿qué? A desviar. No vayan a perderse ¿de qué? De mi bendición. No se vayan a alterar el camino por el cual yo los he puesto. Que no se turbe vuestro corazón. Es decir, que su corazón no vaya a coger ¿qué? Otro camino. Que su corazón no vaya a coger para otro lado. Que su corazón, a la hora de la verdad, siga estando ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Amén. 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 Que su corazón nunca deje de ser o de estar con el Señor. Que no se turbe vuestro corazón. Quiere decir que no se interrumpa el propósito de esa persona en Dios, en Cristo Jesús. Y eso es lo que les dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Es decir, continúen ¿en dónde? En el camino. Continúen ¿en dónde? En la voluntad de Dios. Continúen, no tengan temor, continúen, que yo les dejo la paz. Amén. Que yo los dejo completos, que deben estar tranquilos, porque si yo estoy con ustedes y si mi bendición está con ustedes, nada les faltará. Por eso les dejo la paz. Amén. Y que no se turbe vuestro corazón. Amén, aleluya. A mí me causó curiosidad porque eso de interrumpir el propósito, de desviarse. Miren que eso se lo dijo a sus discípulos: tengan paz, estén tranquilos, no se afanen, no se angustien, no se desesperen. Y que ese desespero, esa angustia, esa preocupación, esa ansiedad no los haga desviarse del camino. No haga que ustedes se salgan del camino. No se turbe vuestro corazón. Quiere decir que no tome o que no interrumpa el propósito que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Amén. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Amén. Nosotros debemos entender que en Cristo Jesús tenemos paz, tenemos shalom. ¿Y qué es tener shalom? Tener shalom es que tenemos todo lo que necesitamos para poder cumplir y alcanzar el propósito de Dios para nosotros. Amén. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos entender que tenemos todo lo que necesitamos para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero a veces, en ocasiones, se vienen circunstancias, adversidades, complicaciones y a la larga hasta bendiciones que incluso nos pueden hacer ¿qué? Turbar. Dígale que está a su lado: no se turbe. No se turbe. No se turbe. No se desvíe. Por favor, no se desvíe. No se desvíe ¿de dónde? No se desvíe del propósito que tiene Dios para con su vida. Y es que hoy en día lo que estamos viendo es que el enemigo está atacando a los cristianos para traer turbación al corazón de ellos y hacer que ellos se salgan del camino, se salgan del propósito de Dios. Yo tengo un propósito de Dios, o Dios tiene un propósito para conmigo. La Biblia dice que Él fue el que me buscó. Yo no fui el que lo busqué a Él. Él fue el que me buscó. ¿Y para qué me buscó? Para que yo vaya y dé fruto, y mucho fruto. ¿Y ese fruto qué? Permanezca. Es decir, Dios no me buscó para perder el tiempo. Dios no me buscó para Él fracasar y hacerme fracasar a mí. Dios me buscó a mí con un propósito, con un objetivo claro. Y ese objetivo claro, ese propósito de Dios fue bendecir mi vida con toda bendición. Amén. Él dice que el deseo de Dios para conmigo es que yo sea prosperado en todas las cosas y que me vaya bien siempre. Amén. Que Él me guardará, que Él me cuidará, que Él me protegerá, que nada me hará falta, que mientras yo esté en Cristo Jesús, ¿estoy qué? Completo. Amén. Es decir, yo siempre voy a tener las herramientas que necesite en el momento determinado para salir adelante. Siempre, no hay una prueba más grande de la que yo pueda resistir, de la que yo pueda vencer. Siempre la palabra de Dios dice que vendrán adversidades, vendrán ¿qué? Circunstancias difíciles, pero nunca podrá venir sobre mí una circunstancia tan difícil que me logre vencer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Pero si nos mantenemos en Cristo Jesús.
Amén. Porque a veces nuestro corazón, ¿qué? Se turba. Y entonces empezamos a tomar decisiones que no son decisiones dadas por Dios. Empezamos a tomar actitudes que no son actitudes dadas por Dios. Y el corazón turbado hace que se desvíe del camino, que se interrumpa el propósito para el cual Dios lo ha creado, que lo interrumpa el propósito para el cual Dios lo ha buscado y lo ha llamado a su reino. Y qué difícil, qué triste y qué doloroso debe ser que una persona se pierda del propósito de Dios. Vamos a decir que puede ser salvo, y amén que pueden ser salvos, pero que se pierdan del propósito de Dios. Es decir, Jesús dijo en su palabra, o Jesús dice en su palabra: yo he venido para que tengan como vida y la tengan como en abundancia. Y qué difícil, qué triste y qué doloroso es ver cómo el cristiano, en lugar de estar gozando de la vida en abundancia, está gozando ¿de qué? De las migajas, ¿verdad? De las migajas que caen, ¿qué? De la mesa, de las migajas. Cuando nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, deberíamos estar sentados en la misma mesa con el Señor, disfrutando de toda bendición, porque la palabra de Dios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición, y Él nos ha entregado, Él nos ha dejado la paz, el shalom de Dios, y el shalom de Dios me hace a mí estar completo. Quiere decir que a mí nada me falta. Amén. Cuando dice la palabra del Señor que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, no solo se refiere a bienes materiales. Lo que Él dice en su palabra es que nosotros lo tenemos todo para salir adelante. Es que la palabra nos dice que Él nos da las capacidades, nos da las actitudes para que con ellas nosotros podamos ¿qué? Lograr vencer, ser vencedores, triunfar en la vida. Eso de que el Señor es mi pastor y nada me faltará, no quiere decir que el Señor a mí me va a mandar todas las cosas como ¿qué? Como caídas del cielo. Él me puede bendecir y seguro que me bendice de una manera extraordinaria. Pero básicamente lo que dice la Escritura es que Él me capacita. Amén. Él me capacita y Él me da todo lo que yo necesite para yo poder ¿qué? Salir adelante. Amén. Siempre y cuando yo no me desvíe del camino. Siempre y cuando me mantenga en la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quién es la voluntad del Señor? Para los que se mantienen en la voluntad de Dios. Porque hay una voluntad absoluta, una voluntad permisiva, y definitivamente usted puede vivir en otra voluntad, en su propia voluntad, mas no en la voluntad de Dios. No desviarse, no salirse del camino, no interrumpir la bendición de Dios sobre mi vida, mantenerme en donde, en el propósito de Dios, es lo que me garantiza a mí el éxito y la prosperidad. Pero por más difícil, angustioso que pueda estar pasando, el momento que pueda estar viviendo, aún incluso por más placentero que sea, porque puede ser lo uno o lo otro, ¿verdad? Y hoy vemos que tanto las adversidades como las no adversidades están sacando al pueblo de Dios de su verdadero propósito. Y por eso es que de pronto ganamos en un lado, pero perdemos en dos. ¿Por qué? Porque no nos estamos manteniendo en el camino. Por eso a la larga nuestra vida está bendecida en un área, pero no en todas. Cuando el Señor dice: yo quiero que seas prosperado ¿en qué? En todo. En todo. Aleluya. Es decir, yo debo tener prosperidad en mi vida personal. Amén. Yo debo tener prosperidad en mi hogar, en mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos. Yo debo tener prosperidad en mi trabajo, en mi economía, en mis finanzas. Yo debo tener prosperidad en mi salud. Yo debo tener una prosperidad ¿qué? Integral. Yo no puedo creer que haya éxito si yo tengo un área de mi vida muy bendecida, pero en la otra área de mi vida estoy siendo ¿qué? Fracasada. Yo creo que la verdadera prosperidad está en que todas las áreas de mi vida estén realmente bendecidas. Amén. Que no haya un solo motivo de dolor,
de tristeza, de angustia, de desesperación, de lágrimas, de sufrimiento, que no hay un solo motivo en mi vida que me traiga ¿qué? Lo que Dios me ha traído para mí. ¿Amén? Amén. ¿Y por qué a veces vemos que el cristiano vive con unas bendiciones, pero a la hora de la verdad, en otras áreas de su vida no lo estamos viendo completo? Amén. Completo. Porque sencillamente nos estamos ¿qué? Turbando. Estamos interrumpiendo. Estamos desviándonos de la voluntad de Dios. Yo analizaba la vida de Salomón. Yo había interpretado mal a Salomón. Salomón se le aparece un día a Dios en sueños y le dice: bueno, Salomón, pídeme lo que quieras. Y qué tentador sería, ¿no?, que el Señor nos dijera: bueno, Juan Manuel, pídeme lo que quieras, ¿no? A ver, ándale, pídame lo que quiera. Y llega y Salomón se queda pensando y le dice: bueno, y yo pienso que en la cabeza de Salomón pues tuvo que haber pasado una cantidad de cosas. De hecho, Salomón, si usted lee en los principios de Eclesiastés, dice que él se dedicó a todo. ¿A buscar qué? La felicidad. Él le decía: la felicidad está en tal parte, y allá se iba. La felicidad está en lo otro, y allá se iba. Y se le aparece Dios y le dice: bueno, ¿qué quieres? Y Salomón le dice: ¿sabe qué, Señor? Dame sabiduría. Dame sabiduría. ¿Y sabe para qué le pidió sabiduría a Salomón? Precisamente para no desviarse. Dijo: Señor, yo quiero discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para saber tomar las decisiones que me son correctas y las que no son, sencillamente no hacerlas. Y nosotros creemos, el Señor le dice: claro, Salomón, entonces como no me has pedido cosas, placeres, riquezas, sino que me has pedido sabiduría, yo te voy a dar sabiduría, y juntamente con la sabiduría te voy a dar todas estas cosas. Y uno como que se imagina que le vino la sabiduría y le atropellaron los dientes. Y no, fue a través de la sabiduría que Salomón se volvió el hombre más rico del mundo. No fue de la noche a la mañana. Fue a través de la sabiduría que le dio Dios, que hizo y tomó las decisiones ¿qué? Correctas. Y no se desvió ¿qué? Del camino. Y fue por esa razón que llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y más sabio. Y más sabio. Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Pero a veces nuestro corazón, ¿qué pasa? Se turba. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos desviamos. Y lo que nosotros necesitamos es no desviarnos. Porque si no nos desviamos, siempre nos va a ir como bien. Y a veces nos desviamos. Y yo tengo que reconocer que yo en mi vida cristiana me he desviado. He hecho cosas que a la hora de la verdad no eran la voluntad de Dios. Y como he hecho cosas que no eran la voluntad de Dios, me he salido del propósito de Dios. Y me ha tocado y me ha costado volver de nuevo a alinearme con el propósito de Dios. Amén. Con la bendición de Dios. Me ha costado. Así es. Y el Señor quiere bendecirnos con toda bendición y que todas nuestras áreas sean benditas para su gloria y para su honra. Pero nos dice y le dice a sus discípulos: no se desvíen. Tengan paz. Estén tranquilos. Entiendan que con Dios nada nos va a hacer falta. No se desesperen, no se angustien, no tomen decisiones aceleradas, acaloradas. No se dejen engañar. No van a estar solos, van a estar conmigo hasta el fin de ¿qué? De los días. Yo los voy a ayudar, yo los voy a cuidar, yo los voy a sostener. Tranquilos, pero no se desvíen. Porque si ustedes se desvían, yo no puedo hacer nada. Amén, así es. Yo no puedo hacer nada, dice el Señor. La idea es cuál: Señor, que yo nunca me desvíe. Amén. Que mi corazón no se turbe. Que en mi corazón no haya ¿qué? La inclinación a hacer cosas que no debo hacer. Que no debo. Decisiones que aún aparentemente son buenas, que no debo tomar. Porque incluso hay decisiones que aparentemente son buenas, pero que no debo tomar. Y que si las tomo, me va a ir mal. Yo tengo que ver el caso de algunas personas en Cristo que han tomado decisiones aparentemente buenas. ¿Quién ha dicho que el matrimonio es malo? El matrimonio es bueno, ¿o no es así? El matrimonio es una bendición de Dios, ¿o no es así? Bueno, digan que sí, amén. Amén. Pero cuando uno escoge un esposo o cuando uno escoge una esposa,
la debe escoger conforme a la voluntad de Dios. Porque el hecho no es casarse, el hecho es casarse con la persona que Dios le tiene para uno. Amén. El hecho es casarse bien, no casarse mal. El matrimonio es bueno, pero si usted se casa con la persona que no es indicada, que no es para usted, que no era la suya, déjeme decirle, algo que pudo haber sido bueno, se convierte en ¿qué? Seguramente en un problema, en un conflicto, en un motivo de dolor y de tristeza. Aún decisiones buenas hay que consultárselas al Señor y decirle al Señor que con esta decisión, yo no quiero tomar esta decisión con un corazón ¿qué? Turbado. Yo quiero tomar esta decisión guiado por tu Santo Espíritu, porque los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Amén. Señor, que esta decisión no la esté tomando en medio de una turbación, de un ¿qué? Desalineamiento con tu voluntad. Porque yo estoy seguro que si yo me desalineo con la voluntad de Dios, si yo me retiro, si yo me separo, si yo me desvío de la voluntad de Dios, las cosas no me van a salir tan bien como el Señor hubiera querido. Así es. Amén. Amén. Estamos en Dios y estamos en Cristo y somos hijos de Dios y somos cristianos. Y el Señor ha muerto por nosotros y en la cruz del Calvario Dios nos bendijo porque Él se hizo maldición. Se empobreció por enriquecernos, amén. Pero siempre y cuando vivamos nosotros alineados con el Señor. Amén. Alineados con el Señor. Y nunca con un corazón turbado y temeroso vamos a lograr el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de ¿qué? De paz. Amén. Aleluya. Pensamientos de ¿qué? De prosperidad. Pensamientos de ¿qué? De bien para nosotros. Él desea y Él quiere y Él hizo que a nosotros nos fuera bien. Luego usted debe tomar las decisiones correctas. ¿Para no qué? Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Por más de que vengan problemas, por más de que vengan circunstancias, por más de que venga lo que se venga, nunca se desvíen, nunca se aparten. Porque si ustedes no se desvían, les va a ir como bien. Van a poder estar tranquilos, porque mi paz os dejo. Dios nos dio todo. ¿Cuántos lo han entendido? Dios nos dio todo. Amén, aleluya. Nosotros estamos llamados para vivir realmente bendecidos. Por más de que en Colombia se venga una circunstancia difícil, porque posiblemente el TLC va a traer momentos difíciles para la economía de Colombia. Esas malas noticias no nos van a tocar a nosotros, siempre y cuando estemos alineados con el Señor. Amén. Amén. Hoy escuchaba los pros y los contras del TLC y déjenme decirle, en mi opinión, como que hay más contras que a favor, porque es que Norteamérica no iba a aprobar algo que no les conveniera a ellos y a nosotros no. Y parece ser que las cosas no van a estar como muy fáciles. Pero el ángel de Jehová acampará ¿qué? Alrededor de nosotros, y nada nos faltará, y nada nos pasará, siempre y cuando estemos como bajo la cobertura, bajo la alineación, bajo la voluntad, bajo la mano protectora del Señor Jesucristo. Si usted se sale, mi hermano, ya es problema suyo. Mire, el Señor dijo y nos cuenta en su palabra que el pueblo de Israel iba por el desierto. Y mientras el pueblo caminaba por el desierto de día, los acompañaba una nube que les hacía la sombra y no les permitía el calor sobre ellos. Y por la noche los acompañaba una llama de fuego para resistir los fríos que hay en el desierto. Es decir, mientras ellos estuvieran debajo de la nube, ellos ¿cómo estaban? Tranquilos, no pasaba nada. Dice la palabra de Dios que el vestido de ellos no se envejecía, que el calzado no se envejecía, que no había enfermedad, que todo estaba bien. Pero ¿qué hubiera pasado si una familia llega y dice, no, mire, ¿sabe qué? Ya me cansé de seguir caminando debajo de esta nube. Ya me cansé de estar comiendo maná todos los días. Ya me cansé de estar a la pata de Moisés. Sencillamente abandonamos, nos vamos para otra nube. Nos vamos a buscar otro refugio. ¿Qué hubiera ocurrido con esa familia? ¿Qué hubiera ocurrido? Muy seguramente hubiera muerto ¿en dónde? En el desierto. Así es.
Porque el que mora bajo el abrigo del Altísimo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Alíñese con el Señor. Y no permita que nada lo turbe. Turbar es como dejarlo a uno como sin razonamiento, ¿verdad? Como dejarlo a uno sin sentido, como que pierde uno la noción de las cosas, ¿verdad? Y entonces turbado uno hace cosas que no las haría en sano juicio, ¿verdad? Cuando uno le da un golpe uno queda como turbado y usted no sabe ni dónde es la derecha ni dónde es la izquierda, ¿verdad? Pues bien, que no se turbe nuestro corazón, para que nunca nos desviemos del camino, para que nunca nos desalineemos de la voluntad de Dios, para que siempre nos vaya bien, para que nada nos falte, para que la palabra de Dios realmente se cumpla en nosotros. Gloria a Dios. Yo le pido a Dios, y espero que usted empiece a pedir a Dios todos los días: Señor, que hoy yo haga lo que tú quieras. Amén. Sencillamente, Señor, que mis decisiones sean las que parten de tu corazón hacia mi vida. Que yo no tome una sola decisión que me saque del camino. Que yo no tome una sola decisión que me aparte de ti. Que yo no tome una sola decisión que me desalinee de tu voluntad. Porque si yo tomo mis decisiones conforme a la voluntad de Dios, déjeme decirle, puedo obtener una garantía de que lo que yo haga siempre me va a bendecir. Siempre. Hoy hablaba con un pastor y me decía: pastor, tenía tantas personas, se me dividió la iglesia, me quedaron 7 personas, hoy en día esta familia se quiere ir. Y me decía: pastor, ¿será que tomé una mala decisión? ¿Será que yo no estaba realmente alineado con la voluntad de Dios y me vine de Sogamoso para Bucaramanga y estoy viviendo lo que estoy viviendo porque sencillamente yo no le hice caso a la voz de Dios? Y yo le decía, como decía el devocional de hoy, cuando respondió Jesús, ¿no? Yo no lo dije. Fue usted que lo dijo. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y siempre, por más siervo de Dios, por más hombre ungido, por más cristiano, por más hijo de Dios, cuando toma una decisión que no es la correcta, así le parezca a usted buena, no le va a bendecir. Así es. No le va a bendecir. Pero si usted toma una decisión guiado por el Espíritu de Dios, así se levante lo que se levante, usted puede estar seguro que siempre le va a ir bien. Amén. Amén. Que todas nuestras decisiones estén guiadas por el Señor. Que todas nuestras decisiones esté interviniendo el Espíritu Santo en nuestra vida, para que todas ellas nos bendigan. Amén. Amén. Y que por el contrario no nos vayamos a qué, a desalinear, sino que estemos siempre bajo la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Agradable y perfecta. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos llamados para estar bendecidos. Amén. Y vivir en bendición. Amén. En todas las áreas. No es en una, ni en dos, es en todas. Porque Él nos bendijo con toda bendición. Una bendición es para su área sentimental, otra bendición es para su área familiar, otra bendición es para su área social, otra bendición es para su área económica, otra bendición. Todas las bendiciones están sobre quiénes, sobre nosotros. Amén. Amén. Alineemos. Sencillo. Yo a veces le digo: Señor, si yo fuera joven de nuevo, para no haberme equivocado tanto. Porque si hay una canción que dice que uno no debe arrepentirse de las cosas que ha hecho, déjeme decirle, Dios dice: arrepiéntete de tus pecados, ¿o no? Amén. Amén. Uno tiene que arrepentirse. Y yo a veces le digo: Señor, si yo tuviera 15 años, yo tomaría todas mis decisiones guiados por ti. Pero yo sé que eso es como, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé, pero los jóvenes tienen una gran ventaja, y nosotros también, que sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Amén. Y ahora las decisiones deben ser guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Amén. Y todo nos va a salir como bien, a la perfección. Aleluya. Bien. Porque ese es el propósito que Dios tiene para consumir. Dios no lo hizo para fracasar. Dios no lo hizo para que padeciera hambre. Dios no lo hizo para que tuviera necesidad, desnudez. Al contrario, dice: ¿por qué te afanas por la comida? ¿Por qué te afanas por el vestido?
No valen más que los pájaros, no valen más que los lirios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será ¿qué? Añadido. ¿Qué padre de vosotros, siendo malos, si tu hijo te pide un pan, tú le das una piedra? O si le pide un pez, tú le das una serpiente. Eso no lo hacemos nosotros siendo malos. Sabemos dar buenas dádivas a quienes, a nuestros hijos. ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas. Amén. Amén. Buenas Aleluya. cosas. Gloria a Pero Dios. seguimos como alineados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted esta noche le pida a Dios y le diga: Señor, yo me quiero alinear con tu voluntad.